Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Berlín y si esta es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, no olvides suscribirte aquí abajito y activar la campanita de notificaciones para que sepas cada vez que subo un video. Sí, tú y tú. ¿Han sentido que los demonios los están acechando? Ya sea indirectamente a través de personas o directamente haciéndose visibles para causar horror. Últimamente me han estado pasando cosas fuera de lo normal, sucesos paranormales, por así decirlo. Les contaré un poco de mi experiencia en estas semanas y cómo he manejado estos ataques tan directos de los demonios. Pero ¿a poco a pesar de ser cristianos nos puede pasar esto? Y si sí, ¿cómo podemos evitarlo? Bueno, quédate a ver este video para averiguarlo. Yo soy Berlín y bienvenidos a un nuevo video. Los fantasmas, almas en pena o cualquier ente paranormal no son más que demonios. Demonios disfrazados acechando nuestras vidas. Ellos están alrededor de nosotros habitando en la tierra, ya que Dios en su palabra menciona que Él lanzó a Satanás y a sus demonios a la tierra. Los demonios son seres despreciables y astutos que van en busca de almas para así perderlas y arrastrarlas al abismo junto con ellos, porque bien saben que su tiempo está cerca. Los demonios se presentan de muchas maneras en la vida de las personas, pero más aún tratan de presentarse en la vida de aquellas personas que se están acercando a Dios, por el simple hecho de detener ese proceso glorioso de redención. Pero aún así hay que tener mucho cuidado y hay que diferenciar si este ataque de los demonios es porque nos estamos acercando a Dios o porque le abrimos la puerta a algún demonio. Y pues bueno, ¿cuál sería la diferencia entre estos? Bueno, si en su casa tienen objetos satánicos o ya sea objetos de adoración, como por ejemplo ángeles, santos, pueden estos objetos ser puerta para los demonios, ya que en la Biblia menciona que no debemos de tener ninguna imagen de nada que se le parezca en el cielo o en la tierra. Y también menciona que los demonios son los que utilizan estas imágenes para confundir a las masas y para hacer que las masas adoren estas imágenes. Esa sería una de las cosas que podrían estar causando esto. Y la otra sería tal vez la más obvia, por ejemplo, el haber practicado algún juego satánico o tener alguna tabla de la Ouija en tu casa. O si practicas hechicería, brujería, santería, o si hablas con los muertos, ya sea que seas una medium o que vayas con mediums, o que practiques todos esos ritos donde abren portales a los muertos, como por ejemplo el Día de los Muertos, que más bien serían portales a los demonios. Con todo esto le abrimos así la puerta a los demonios. Pero bueno, esto lo explico mejor amigos en el video que hice si nos podemos comunicar con los muertos, que se los dejaré por aquí abajito, por aquí arribita. Les recomiendo mucho que vayan a verlo, que está muy interesante. Haciendo estas cosas le estamos dando la entrada a los demonios en nuestra vida y por esa razón es probable que estemos escuchando risas, voces o incluso tener pesadillas. Pero si tú no le has abierto la puerta a los demonios con nada de esto y al contrario te la has pasado orando o acercándote a Dios y aún así te pasan estas cosas, ¿cuál podría ser la razón? Bueno, esto es algo que me ha estado pasando últimamente. He estado escuchando voces y se han estado presentando algunas cosas paranormales en mi vida. Y vaya que de esto aprendí mucho, ya que en mi caso yo no he hecho ninguna de las cosas ya mencionadas, así que no habría razón por la cual me estuviera pasando esto y más porque nunca antes me había pasado. O sea, es algo que me estuvo pasando, ya no lo estoy pasando gracias a Dios, pero me estuvo pasando hace unas semanas y solo en ese lapso de tiempo. Así que les contaré lo que a mí me estuvo pasando y cómo vencí a esos demonios con la ayuda de Dios. El primer suceso paranormal por el cual pasé y yo no me había dado cuenta hasta que me pasaron estas otras cosas y empecé a atar cabos. Fue en el lugar antiguo donde mi mamá y yo vivíamos. En este lugar a mi mamá le agarraron el pie mientras dormía. Ella me lo dijo, pero nosotros simplemente lo ignoramos. O sea, tratamos de no darle la atención a esas cosas porque no la merecen, ¿saben? Y porque casi nunca nos pasa, así que es como que hay que ignorar eso. En ese mismo lugar me pasó a mí lo otro. Bueno, lo que a mí me pasó es que en el baño de ese lugar se escuchaba tenía como un ventilador de esos para que se escape el aire o los olores, por así decirlo. Entonces ese ventilador se escuchaba muy fuerte, como de radio, o sea, parecía radio, se escuchaba así, así súper fuerte. Yo recuerdo que cuando yo iba al baño,
como que ese sonido me mareaba mucho y de repente empezaba a escuchar como voces a través de ese sonido de radio. Pero yo siempre las ignoraba. En estos 2 años yo lo ignoraba porque decía, o sea, no es importante, no voy a prestarle atención. Pero ya las últimas veces me empezaba a dar miedo porque empezaba a escuchar la voz de una niña o risas de una niña. Entonces, no sé, era un poco extraño. En este mismo lugar había un piano en el cual yo practicaba porque le escribí una canción a Dios. Recuerdo que cuando se la escribí yo estaba súper feliz y me gustaba siempre tocarla en el piano, o sea, cantársela a Dios. Cuando yo le cantaba esta canción a Dios en el piano, yo sentía a alguien parado detrás de mí mientras él estaba cantando, o sea, pero era una presencia muy fea, amigos, o sea, realmente me daba miedo y era extraño porque si estoy cantándole a Dios, tendría que sentir una presencia linda y sí la sentía, pero como que siempre venía esto oscuro y nunca me dejaba terminar la canción. Se los juro que nunca podía terminar de cantar la canción para molestarme, ¿saben? O sea, para hacerme sentir incómoda. Así que después de haber sentido todo eso, le decía a mi mamá que viniera conmigo mientras yo la practicaba o la cantaba. Así ya sentía que alguien estaba conmigo y no me sentía incómoda. Era la única forma que yo podía terminar la canción completa. A esto yo no le puse atención hasta ya al último, cuando nos estábamos moviendo de ese lugar, cuando nos estábamos saliendo. Entonces, mientras estábamos ahí, yo me senté en el piano y empecé a cantar la canción, aprovechando que mi abuelita estaba ahí. Cuando le empecé a cantar, se apagaron las luces. Entonces hasta mi abuelita dijo, ah, caray, ¿por qué pasa eso? A mí se me hizo muy extraño, pero yo ya sabía por lo que había pasado antes, que era porque estaba cantando la canción. Los demonios no querían que yo le cantara a Dios. Ahí fue cuando empecé a entender eso y después me empezaron a pasar las otras cosas que ahorita les digo. Cuando yo toqué la canción se apagaron las luces. Entonces después de que se apagaron las luces, como que dije, esto es extraño, me siento extraña. Entonces me paré y me fui a sentar, ¿no? Con mi abuelita. Cuando me fui a sentar se prendieron las luces, amigos. Entonces esperé como unos 5 minutos y volví a sentarme en el piano a cantar la canción otra vez. Dije, fue una falla X. La vuelvo a cantar y se apagan otra vez las luces. Entonces ahí dije, esto ya es personal, o sea, no es ninguna falla de la luz, esto es algo personal. Entonces volví a sentarme y ahora me esperé un poco más de tiempo. Y dije, no, pues yo lo voy a cantar, ya casi el último para irme. Y cuando volví a sentarme se volvieron a apagar las luces. Entonces ya dije, esto ya entiendo, los demonios están enojados y no quieren que yo cante esta canción a Dios. Después de esto que me pasó, habíamos ido una tarde a una iglesia metodista. No me acuerdo qué habíamos ido a hacer. En esta iglesia había un gimnasio. En ese gimnasio estaba el baño. Era un gimnasio grande y habían varias puertas. Entonces estaba la puerta del baño, la puerta del sótano, de un storage, y había dos puertas grandes, las cuales te dirigían hacia un cuarto oscuro. Entonces cuando nosotros entramos, esas puertas estaban cerradas. Yo me acuerdo porque un día antes o una semana antes habíamos ido también a esa iglesia. Yo abrí las puertas y estaba súper oscuro y habían unas rejas y a mí me dio un poco de miedo ese lugar. Por eso se me quedó muy grabado. Así que esta vez que fuimos y íbamos a ir hacia el baño, las puertas estaban cerradas, yo me acuerdo perfectamente. Fuimos al baño, salimos del baño y cuando salimos las puertas estaban entreabiertas. Y era extraño que estuviera abierta, ya que esas puertas son muy fuertes y no tendría por qué estar abierta. O sea, ¿quién iba a entrar al cuarto oscuro? Aparte porque después de esas puertas había una reja, o sea, alguien necesitaba una llave. No tenía por qué nadie entrar, no tenía por qué estar abierta. Cuando yo la vi entreabierta, me le quedé viendo a la puerta y sentí algo raro, o sea, se me hizo extraño, pero lo ignoré, porque a mí siempre, o sea, para mí todo eso siempre lo ignoro, ¿saben? No le presto atención. Así que cuando salimos, atravesamos todo el gimnasio. Cuando salimos del gimnasio, queda aclarar que solamente éramos mi mamá y yo, ¿ok? Cuando salimos del gimnasio, yo salí primero y mi mamá era la última en salir y en eso se escuchó paz, que aventaron la puerta, esas dos puertas que la cerraron de golpe, como enojado. Mi mamá volteó y se le hizo raro, pero yo me reí porque yo no le dije a mi mamá desde el principio, pero yo ya estaba como que viendo esas cosas extrañas y sentía que algo iba a pasar. Me reí cuando eso pasó. Después de que esto pasara, la verdad no presté mucha atención porque a mí nunca me han pasado cosas de ese tipo, y cuando me llegan a pasar como en estos casos los ignoro porque simplemente no se me hace algo importante. Siento que si no le prestas atención te deja de suceder o no te molesta, ¿saben? Pero lo que me pasó después, que creo que es lo más fuerte, fue cuando empecé a orar. O sea, empecé a orar y a leer la Biblia todos los días en la noche. Me propuse esa meta de leer la Biblia y orar todos los días antes de dormir. Esto siguiente que me pasó fue muy extraño porque no fue en mi casa. Era un comedor y estábamos comiendo. En el mismo comedor estaba la cocina y mi mamá había escuchado algo en la cocina.
Entonces en eso entra la persona que es la dueña de la casa, ¿no? O sea, que vive ahí. Y mi mamá dijo, pensé que estabas en la cocina porque es... O sea, según yo te había escuchado en la cocina y te veo entrar, se me hizo raro, dijo mi mamá. Y dijo ella, ah, no, es que aquí pues pasan cosas, así dijo. Y mi mamá dijo, oh, ok. Y dijo la persona, es que según dice que aquí se murió una señora y está su alma todavía aquí. Entonces, y cuando yo escuché eso, pues yo dije, o sea, como les había dicho en el video, sabemos que los muertos no pueden regresar, sino que si ven algún fantasma, algún alma en pena, una mujer, una niña, no son la mujer o la niña que se hayan muerto, amigos, son demonios disfrazándose. Entonces cuando ella dijo eso, dije, son demonios, es lo único, no es ningún alma en pena, son demonios. Entonces cuando ella se fue y nos contó eso, les juro que hasta mi mamá saltó. Escuché que alguien me decía, así me hacían, me dijeron, o sea, fue tan claro, amigos, se los juro que me levanté de la mesa y empecé no sé, fue súper extraño porque yo nunca he pasado por esto y siempre me he preguntado, si yo llego a pasar por esto, ¿cuál sería mi reacción? Digo, tal vez me pondría a llorar o correría del miedo. Pero en ese momento, cuando yo escuché eso, mi mamá me volteó a ver corriendo porque ella obviamente que también lo escuchó. No fue en el oído, fue cerca, como si alguien me tratara de susurrar, pero fue aquí, o sea, literal, cuando hicieron ese ruido, yo sentía a eso que estaba aquí, a esta distancia de mí. En ese momento me paré y me dio mucho coraje porque la persona que vive en la casa yo nos había dicho y yo supe que eran demonios porque es lo único que puede ser. Entonces me dio mucho coraje porque yo dije, es un demonio que me está molestando. Y me enojé y me paré y lo reprendí. Le dije que, no recuerdo muy bien lo que dije, pero le dije, yo ya sé lo que eres, a mí no me vas a venir a asustar, no me vas a venir a engañar, yo no voy a decir de que tú eres un fantasma de lo que sea y me vas a asustar, eres un demonio. Y le dije un chorro de cosas, amigos, no saben, que hasta me sorprendí y dije, no manches, nunca pensé que yo podría enojarme cuando me pasara eso en vez de correr o llorar. Entonces le dije que Dios lo reprendiera, que Yahweh lo reprendiera y era lo que repetía, tía, que Yahweh te reprenda, que Yahweh te reprenda, que Yahweh te reprenda. Después de eso pasó lo último y lo más fuerte, que era cuando yo estaba durmiendo. Estaba leyendo la Biblia en las noches, lloré, era ya como mi segunda semana de estar haciendo eso. Cuando me fui a dormir fue muy extraño porque yo no sé si estaba despierta o dormida o si esto me despertó, pero empecé en mi mente a decir que Yahweh te reprenda, que Yahweh te reprenda. Por primera vez en mi vida viví un sueño en carne propia. ¿Por qué les digo esto? Porque siempre, como a lo largo de 3 años, he soñado que demonios me persiguen y que tratan de hacerme daño, y cuando quieren hacerme daño yo empiezo a clamar a Dios, pero no me dejan, como si agarran mi lengua y no permiten que yo hable, ¿saben? Como que me cierran la boca para no dejar que Dios los reprenda o que yo clame a Dios, pero siempre con todas las fuerzas que yo tenga en el sueño, le hablo a Dios. Ellos se van. Esto que me pasó, que fue lo último que me pasó en la noche, fue uno de esos sueños que viví en carne propia. No estaba dormida, amigos, no estaba dormida, estaba apenas como queriéndome quedar dormida. Por alguna razón yo empecé a decir que Yahweh te reprenda, que Yahweh te reprenda, que Yahweh te reprenda, que Yahweh te reprenda. Y yo recuerdo que estaba acostada, pero con los ojos abiertos, y me empezaba a inclinar y a sentar en la cama y decía que Yahweh te reprenda, que Yahweh te reprenda, y en eso la voz se empezaba a hacer demoníaca. O sea, era como que yo no estaba diciéndolo en mi boca, sino en la mente, que Yahweh te reprenda, que Yahweh te reprenda, y me escuchaba a mí misma decirlo, pero de repente la voz se trastornó a una voz demoníaca y decía que Yahweh te reprenda, que Yahweh te reprenda, o sea, sí, y yo me empecé a asustar, como si mi alma dentro de mi cuerpo estuviera viendo todo lo que pasaba dentro de mi cuerpo, como si hubiera algo más dentro de mi cuerpo, y me empecé a marear. Fue bien extraño, me empecé a marear y grité mamá. Amigos, mi mamá se despertó. Fue tan extraño, literal sentí que había algo, o sea, era una voz demoníaca, amigos, que se estaba burlando cuando yo decía eso. Entonces, esa noche recuerdo que eran como las 3 de la mañana. Empecé creo que a leer salmos, creo que oré, hice muchas cosas. Y le dije a Dios que reprendiera a los demonios. Y le dije a los demonios que no tienen ningún derecho de estarme molestando porque yo soy hija de Dios, porque Dios es quien me protege. O sea, no tienen ningún derecho ellos sobre mí, sobre mi cuerpo, sobre nada. Porque yo ya pertenezco a Dios, yo ya pertenezco a Cristo. Esa ha sido mi experiencia. Empecé a atar cabos y me di cuenta que los demonios estaban enojados porque me estaba acercando a Dios más. Y estaban enojados porque no quería que les sirviera a Dios. Me querían, no me dejaban cantarle la canción a Dios.
se enojaba si los reprendía. Los sentía enojados. Y cuando me levanté esa noche, había un demonio ahí, literal. No me dio miedo, sino que lo vi tan débil. O sea, lo vi tan insignificante, como por más que tuviera la voz más tétrica. No me dio miedo, simplemente lo vi como algo que nada más está molestando, saben, que está enojado. Lo que yo aprendí de toda esta experiencia es que Satanás y sus demonios, por más que en algún tiempo los hayamos visto como algo fuerte, como algo oscuro, como algo con poder oscuro, no son fuertes contra nosotros cuando estamos con Dios. Recordemos lo que dice en Efesios 6:12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este mundo de tinieblas, contra malos espíritus de los aires. Por tanto, vestíos de toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, quedar firmes. Así me sentí después de que esto me pasó en la noche. Yo reprendí completamente a esos demonios, me vestí con la armadura de Dios, oré, porque estos huestes espirituales de maldad viven molestando y llevando conflicto de persona en persona. Y recordemos también que no hay que temer a los fantasmas ni a las apariciones, porque no son más que demonios. Esos seres débiles que no tienen autoridad sobre nosotros, porque nuestra autoridad es Dios, nuestra autoridad es Cristo. Para poder tener nosotros autoridad sobre estos huestes de maldad, debemos de estar en constante oración y permanecer en Cristo. Así como dice en Santiago 4:7, dice: someteos pues a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y pues bueno, amigos, eso es todo por este video. Espero que este video les haya dejado un buen mensaje y sepan cómo combatir esos demonios. Por si a ustedes les está pasando algo similar, los demonios temen a Yahweh. Así que en cuanto ustedes mencionen a Dios o empiecen a leer un salmo, esas cosas se van. Y pues amigos, nos vemos en el próximo video. Bye. Quiero presentarles un producto buenísimo. Se trata de un té desintoxicador con 12 hierbas orgánicas que limpian tu mente y tu cuerpo. Un paquete de estos tiene la duración de toda la semana y está delicioso. Algo buenísimo acerca del producto es que mientras te está limpiando y está sacando toda tu basura estomacal, a la misma vez te reduce tallas y peso de pura basura estomacal. También tenemos más productos orgánicos que son buenísimos para tu salud. Para más información acerca del producto pueden ir al TikTok que aparece en pantalla. Y para obtener el té o cualquiera de estos productos pueden ir a las 3 páginas web que están apareciendo en pantalla. También les voy a dejar el link de las páginas web abajo en la descripción del video. Y si ustedes quieren más información acerca del producto o quieren distribuirlo, pueden enviar un correo electrónico al correo que aparece en pantalla. O también pueden enviarme un mensaje directo por mi Instagram.